Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso sobre el siglo XX. Seguimos dando vueltas a la cultura de estas primeras décadas del siglo pasado. Y hoy tenemos con nosotros a Luis Gago, que ya es un conferenciante habitual de estos ciclos. Luis Gago, como sabéis, es uno de los mejores críticos musicales que hay en este país, por no decir el mejor. Es un placer leerle en El País. Sus críticas son mucho más que simples reseñas de conciertos, a veces son como microensayos. Su cultura musical, y más que musical, literaria y humanística, es vastísima, escribe muy bien y además es traductor, un excelente traductor, por ejemplo, de Alex Ross, el gran crítico musical del New Yorker. Hace poco ha salido su traducción del libro de Ross sobre la influencia de Wagner en Seix Barral, pero también ha traducido el libro de Ian Bostridge sobre el viaje de invierno de Schubert, antes el propio Ross sobre la música clásica en el siglo XX, extraordinario. Lo recordaréis muchos de vosotros. Y, en fin, es un conferenciante infinitamente generoso. Muchos de vosotros le recordaréis durante la pandemia, que nos hizo aquellas conferencias maravillosas sobre música, larguísimas y laboriosísimas. Siempre excede con muchísimo el encargo que le hacemos, trabaja muchísimo más y se prepara incluso excesivamente sus conferencias. En este ciclo nos ha hablado de Schoenberg, de la revolución musical de Schoenberg, también luego nos habló de la Segunda Escuela de Viena, y para este ciclo me pareció importante que nos comentara a una serie de compositores que también trabajan en esos años, pero que no son tan conocidos o que no son tan oficialmente revolucionarios como son Bartók, Janáček y Hindemith. Son verdaderamente compositores, como veremos, extraordinarios, con obras interesantísimas, que se salen del circuito, por así decirlo, más habitual de la vanguardia y de lo que se entiende por música contemporánea del siglo XX, pero que igualmente contribuyeron, como nos explicará Luis ahora, a transformar el lenguaje musical. Y su tercera vía, digamos, es verdaderamente muy particular y muy iluminadora en muchos aspectos. Así que, Luis, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros, con tus generosísimas y minuciosas conferencias. Gracias, Andreu. Decir que son generosas mis conferencias, supongo que es la manera elegante de decir que soy un pesado. Pero no pasa nada, lo admito. Es que ya he perdido el control, como le decía Andreu, de qué cosas hice a partir de marzo de 2020 online, cuáles he hecho presencial. Ya he perdido por completo el control. Me suena que he hablado, como ha dicho Andreu, de Debussy, hablé también de Stravinsky, hablé de Schoenberg y de la Segunda Escuela de Viena, pero lo que no logro recordar es qué hice estando aquí y qué hice estando en mi casa. Sé que la experiencia de grabar aquellos vídeos en mi casa no fue muy grata. Me gusta mucho más hacerlo así presencialmente y sentirme arropado por ustedes que vienen con tanta generosidad a estos cursos que organiza Andreu. Como él ya ha adelantado, voy a hablar de tres compositores, en el orden en el que figura aquí, que me ha parecido finalmente que era el orden más adecuado: Paul Hindemith, Béla Bartók y Leos Janáček. Podía haber elegido otros tres, pero me parecen tres músicos muy representativos para entender otras vías de acceso a la modernidad diferentes de las que habían practicado Debussy en Francia, practicando lo que a veces se llama el impresionismo musical, pero que a mí no me parece una denominación muy acertada, como creo que comenté en su momento. La gran revolución rítmica que operó Igor Stravinsky, sobre todo a partir de sus tres ballets y en concreto de La Consagración de la Primavera, estrenada con gran escándalo en París en 1913. Y la gran revolución armónica que propugnó Arnold Schoenberg desde Viena y que prosiguieron
o realizaron a la vez que él sus dos discípulos, porque Arnold Schoenberg sobrevivió tanto a Alban Berg como a Anton Webern, que murieron antes que su maestro. Lo que hicieron Hindemith, Bartók y Janáček fue diferente. Fue diferente y a la vez son tres vías diferentes, por eso esa triple tercera vía. Y en eso es lo que vamos a intentar centrarnos en lo posible. No vamos a poder hacer todo lo que tengo previsto, con seguridad, ya lo anticipo, pero sí que espero que al menos saquen una conclusión más o menos clara de por qué estos tres compositores son una buena elección para intentar entender otras vías de acceso a la modernidad musical en el siglo XX, diferentes de la de Debussy, Stravinsky y Schoenberg y la Escuela de Viena. Estos son los tres nombres y vamos a fijarnos en sus fechas y lugares de nacimiento. Supongo que lo ven bien, creo que sí. Paul Hindemith nació en Hanau, que es una pequeña localidad que está a las afueras de Frankfurt, Frankfurt del Meno, en Alemania. Y murió en Frankfurt en 1963, pero esta es una información un poco falsa porque él llevaba más de 10 años viviendo en Suiza. Y a su vez antes había vivido en Estados Unidos por motivos políticos, como voy a comentar enseguida. Nació en el 95, murió en el 63. Béla Bartók nació en la localidad que ven ahí, con una clara grafía húngaro, Nagy-Szent Miklós, en 1881, y murió en Nueva York en 1945. Es decir, él sí que murió exiliado. Hindemith también podría haberlo hecho, porque él vivió en Estados Unidos también desde 1940. Pero decidió volver, pero no se instaló en su Alemania natal, sino, como ya he apuntado, en Suiza. Ven que detrás del nombre de la localidad húngara en la que nació Bartók hay otro nombre, en este caso se adivina que se trata de una localidad rumana, porque cuando nació Bartók pertenecía a lo que hoy es Hungría, entonces el Imperio Austrohúngaro, pero hoy esa localidad forma parte de Rumanía. Es decir, son estas fronteras móviles de Centro Europa, que también conoció Bartók, como comentaré más adelante, y muchas localidades que han pertenecido a varios países diferentes. De hecho, esta localidad, que ahora se llama San Nicolau Mare, en Rumanía, está como a 20 kilómetros de la frontera húngara, al norte, y como a 20 kilómetros de la frontera serbia, al oeste. Y, pues, por el reparto de fronteras, después de las guerras mundiales, hoy le toca estar en Rumanía y sabe Dios si en el futuro volverá a formar parte de otro país diferente. Por último, Leos Janáček. Aquí la biografía es mucho más sencilla y los lugares de nacimiento y muerte, porque Uvaldi está separado de Ostrava por unos pocos kilómetros. Ambos están en Moravia. Moravia es una de las dos regiones que integran lo que es la República Checa, que son, por un lado, Moravia y, por otro lado, Bohemia, cuya capital es Praga. La capital de Moravia es Brno, que es donde desarrolló Janáček buena parte de su actividad profesional. Antiguamente, cuando existía Checoslovaquia, la tercera gran región era Eslovaquia, cuya capital es Bratislava, pero que hoy es, como todos ustedes saben, un país independiente. Es decir, los tres proceden de Centro Europa. Esto es importante para entender que esta triple tercera vía nació en el seno de la vieja Europa. El primer hombre del que vamos a hablar es este que ven aquí, con un instrumento extraño. Ven cuántas clavijas hay encima del clavijero. Esto es una viola d'amore, una viola de amor, un instrumento barroco que Hindemith empezó a tocar a partir de 1922. Que es un año clave en muchas de las cosas que vamos a comentar en la tarde de hoy. Hindemith era no solo compositor, sino también instrumentista, músico práctico. Hindemith estudió música, al igual que sus hermanos, tenía un gran talento para el violín y enseguida despuntó. Tocó en todo tipo de formaciones humildes, en orquestas de cafetín, en orquestas de salas donde se proyectaban películas de cine mudo, en orquestinas de balnearios, y acabó tocando el violín en la Orquesta de la Ópera de Frankfurt. Pero posteriormente se cambió, entre comillas, a la viola, que lo convirtió en su instrumento de referencia. Y tocando la viola formó parte de este cuarteto, que es el cuarteto Amar,
por el nombre de su primer violín, Lico Amar. Era muy habitual en Centro Europa que los cuartetos de cuerda tomaran el nombre del primer violín. El primer violín es este hombre que vemos aquí a la izquierda, Lico Amar. Hindemith es este es su hermano, Rudolf, que tocaba el violonchelo, y el segundo violín, aquí lo vemos, Walter Kaspar. Estrenaron muchas obras contemporáneas en los años 20, sobre todo en el Festival de Donaueschingen, que fue un centro que irradió mucha de la mejor música contemporánea que se compuso en los años 20 en toda Europa. Y Hindemith, como digo, aparte de su faceta de compositor, fue siempre durante toda su vida un músico práctico. Y además era eso que hoy se llama un multiinstrumentista. Hindemith era capaz de tocar prácticamente cualquier instrumento, de cuerda, de viento, piano, por supuesto, cualquier cosa. Él tiene una serie de obras que se llama Kammermusik, donde aparecen muchos instrumentos diferentes, y él decía que era capaz de tocarlos todos. Hay fotos en las que vemos a Hindemith tocando la tuba, la trompeta, por supuesto todos los instrumentos de cuerda, el piano, percusión, tocó la percusión en el regimiento en el que estuvo destinado en la Primera Guerra Mundial. Era un músico total, en el mayor sentido de la palabra. Fue un gran teórico también, pero no vamos a entretenernos más. He dicho que el año 22 era un año importante en las cosas que vamos a contar. El año 22 fue un año importante en muchas cosas, en todos los ámbitos de las artes, como sin duda habrán oído en este curso. Por ejemplo, 1922 es el año de The Waste Land, de T.S. Eliot, el gran poema La tierra baldía. 1922 es el año en el que se publica el Ulises, de James Joyce. 1922 es el año en el que Pablo Picasso pinta a esas dos mujeres corriendo por una playa. 1922 es el año en el que Stravinsky compone su ópera en un acto, Mavra. Es un año, y he citado solo 4 ejemplos, si nos fuéramos a otros ámbitos artísticos saldrían muchos más. Pues bien, en 1922 es el nombre que le dio Paul Hindemith a esta suite para piano, dividida en estos 5 movimientos: marcha, shimmy, que es un tipo de danza que hacía furor en aquellos años 20, Nachtstück, es decir, nocturno, Boston y, por último, Ragtime. Estamos en los años de la República de Weimar, es decir, estamos en los años de la Alemania frenética, la Alemania de la inflación desaforada, la Alemania que acaba de perder la guerra y que vive un momento de efusión cultural extraordinaria, de desastre económico y poco a poco, desgraciadamente también, de prepararse, de ir plantándose la semilla del desastre que acaecería en el año 33 con la llegada de los nazis al poder. La pieza que me gustaría que escucharan es la última, el Ragtime, porque esto es una obra clásica para piano, pero en la que aparece música no clásica, música de danza, música más afín al mundo del jazz. Esta es la partitura y ven que aquí arriba hay una indicación que se la encuentran ampliada aquí, que está en alemán y que humorísticamente casi está traducida el epígrafe inicial está traducido al francés, mode d'emploi, y al inglés, directions for use, que es indicación para el pianista que toque esta obra. Y es interesante leer lo que dice, porque dice, le llama de tú, esto también es interesante, no respetes en absoluto lo que has aprendido en tus clases de piano. No dediques demasiado tiempo a reflexionar si el re sostenido tienes que tocarlo con el 4º dedo o con el 6º. Esto es otro rasgo de humor porque no hay 6º dedo. En las partituras de piano se enumeran del 1 al 5 para la mano izquierda y del 1 al 5 para la mano derecha, pero salvo que tengas el prodigio de tener 6 dedos, el 6º dedo no se puede indicar como tal. En el segundo párrafo dice, toca esta obra sehr wild, muy salvajemente, muy indómitamente, pero con un ritmo rígido, estricto, stram, como una máquina, wie eine Maschine. Y por último dice, considera aquí el piano como un interesante tipo de instrumento de percusión, Art Schlagzeug, y actúa en consecuencia.
Fíjense qué instrucciones tan poco ortodoxas y tan poco académicas para interpretar esta música que suena así. Etcétera. Es un ragtime, por supuesto. Es un ragtime tocado, como él dice, salvajemente, con un ritmo completamente estricto. Es como si uno entrara en un café del Berlín de la época y el pianista hubiera enloquecido y en vez de tocar un ragtime convencional, pues tocara un ragtime como este que escuchamos aquí a Hindemith. Otro ejemplo de indicación heterodoxa es el que incluye Hindemith en una sonata escrita para su instrumento, la viola, para viola sola, opus 25, número 1. La indicación la tenemos aquí arriba y lo que dice ahí en alemán Hindemith es rasende Zeitmaß, es decir, tempo frenético, frenético. Y a continuación dice wild, salvaje, otra vez, la misma indicación de este ragtime que acabamos de escuchar. Pero lo más interesante es lo que dice a continuación, o lo que escribe a continuación. Dice, Tonschönheit ist Nebensache, es decir, la belleza del sonido es secundaria o accesoria. A todos los instrumentistas de cuerda, entre los que me incluyo, que soy violinista, pues lo que nos enseñan es a que el violín tiene que sonar bien. La gran lucha, precisamente, es a que un violín o una viola o un violonchelo suene bien, porque de natural suena horrible. Y lo que aprendes es a intentar que aquello suene bonito. Pues aquí justamente la instrucción que da Hindemith es la contraria. Dice, la belleza del sonido es secundaria. Es decir, vemos que son pequeños apuntes, esa manera de, digamos, de formar un ragtime convencional, esas indicaciones para el pianista tuteándolo al comienzo de la suite 1922, del ragtime, del último movimiento, esta indicación para un colega, para un violista. Fíjense también, si se han fijado, y si no se han fijado se lo digo yo, ven que aquí no hay ninguna indicación de compás. Es decir, vemos la clave de do en tercera, que es la característica de la viola, pero no hay compás, no hay 4x4, ni 4x8, ni 5, no hay nada. Y en cambio, vemos aquí una serie de números, vemos aquí un 9, un 6, un 7, un 10, un 9, y lo que indica Hindemith aquí debajo, a partir de aquí dice, los números indican cuántas negras hay entre dos barras de compás. Es decir, sustituye la indicación de compás, que es lo que llevaba décadas, siglos, indicándose al principio de cualquier composición, por un número indicando cuántas negras había en cada compás. Es decir, vuelve a ser una transgresión de lo que venía siendo la convección. Volvemos 200 años atrás en el tiempo y nos encontramos esta maravilla, que es la primera página manuscrita de la primera parte del Clavier temperado de Johann Sebastian Bach. Manuscrito de sus años de Köthen, que es su destino profesional inmediatamente anterior a Leipzig. Saben que son 24 preludios y fugas en las 24 tonalidades mayores y menores. Este es el primer libro. Luego, en sus años de Leipzig, en la década de 1740, compiló, más que compuso, compiló una segunda colección, con lo cual tenemos la fortuna de que tenemos 48 preludios y fugas en todas las tonalidades mayores y menores compuestos por Bach. Vamos a escuchar el comienzo de la fuga en do menor, la segunda. Segunda voz.
tercera. Etcétera. Una fuga, es decir, un tema que comienza, un sujeto de fuga en una voz, otra lo imita, en este caso eran 3 solo, pero puede ser a 4, a 5 voces, a las voces que sea capaz el compositor de hacer. ¿Qué hace Hindemith en 1921? Muy poquito antes de nuestra fecha mágica de 1922. Pues inspirado en esta fuga del Clavier temperado del primer libro, la fuga en do menor, lo que hace es componer un ragtime. Un ragtime que escribe en una versión tanto para 2 pianos, esta partitura que estamos viendo, como en una versión para orquesta, y cuyo comienzo suena así. De la fuga, tal cual, la trompeta, etcétera. Es decir, esto es lo que podríamos calificar amistosamente de una gamberrada. Es decir, coge una música del gran compositor alemán y lo convierte en un ragtime, es decir, en una música de danza que estaba de moda en esos frenéticos años 20 en todas partes y fundamentalmente en Berlín y en la República de Weimar. Un último ejemplo para ver esta capacidad transgresora de Paul Hindemith. La obertura del holandés errante, una ópera romántica de Richard Wagner, inspirada en el famoso mito del holandés errante, y cuya obertura comienza así. Etcétera. Es decir, música romántica en su esplendor. Como saben, esta obertura retrata una tormenta en la que está el barco que está a punto de llegar a puerto y por eso hay esta explosividad orquestal con profusión de metales. ¿Qué hace Paul Hindemith con esta música? Pues hace otra gamberrada, en este caso una gamberrada mucho más abiertamente humorística que la anterior. Fíjense el título. Lo pueden ver tanto aquí como aquí. Traduzco: obertura del holandés errante, tal y como la tocaría una mala orquestina de balneario por la mañana a las 7 junto al pozo a primera vista. Es decir, los músicos a las 7 de la mañana, una orquestina de balneario donde no tocan los mejores músicos precisamente, y tocan esto que acabamos de escuchar, que en la visión de Hindemith suena así.
no es que los músicos toquen mal, es que está escrito para que suene mal. Es decir, está escrito para parodiar cómo sonaría esa obertura tocada por varios malos músicos a las 7 de la mañana, a primera vista, junto a la fuente de un balneario. En estos años 20, Hindemith también compuso una trilogía de óperas breves, expresionistas, una titulada Asesino, Esperanza de las Mujeres, Mörder, Hoffnung der Frauen, inspirada en el drama homónimo de Oskar Kokoschka. También otra obra titulada Das Nuss-Nussi, que era una especie de gigante que se comía los testículos de los hombres y también con grandes imágenes sexuales. Y la más escandalosa de todas, en su momento, una ópera titulada Sancta Susana, que trataba literalmente de las fantasías sexuales de una monja. Es decir, todo encaja en ese Berlín y en esa, aunque estas óperas se estrenaron en Stuttgart, en esa Alemania de los años 20 de la República de Weimar, y Hindemith participó activamente y hemos tenido estos 3 pequeños botones de muestra. ¿Qué pasó, como he dicho antes? Pues que la República de Weimar acabó fracasando, como estaba escrito, y llegaron los nazis al poder. Y entonces Hindemith se encontró que este compositor transgresor se encontró con que llegaba un régimen al que no le gustaba el jazz y no le gustaban estas cosas. ¿Qué sucede? Que los nazis rápidamente prohibieron gran parte de la música de Hindemith. No toda, sino aquella que era más escandalosa, como por ejemplo ese ragtime, los 2 ragtime que hemos escuchado, la ópera Santa Susana o las fantasías sexuales de una monja, por supuesto, todo lo que oliera a vanguardia o a romper las normas, por supuesto que lo prohibieron. ¿Qué sucede? Que Hindemith era un compositor de un talento colosal, colosal, y compuso una ópera cuyo título ven aquí, Matthis de Amala, Matías el pintor, inspirada en el gran pintor Matías Grünewald, y que trataba justamente de las tensiones que se generan entre el artista y el poder político y, en general, en la sociedad en la que vive el artista. Y cuando se estrenó una parte instrumental de la ópera, la sinfonía así llamada Matías el pintor, se estrenó el 15 de marzo y la estrenó Wilhelm Furtwängler, nada menos, tuvo un éxito colosal, y este éxito a los nazis no les hacía ninguna gracia, que Hindemith, que era un compositor que no les gustaba, tuviera éxito. Había motivos adicionales para que lo persiguieran los nazis. Hindemith estaba casado con Gertrud, que era de ascendencia en parte judía. Ya saben que los nazis hicieron toda una clasificación de, según tu nivel de sangre judía, eras más o menos monstruoso, pero basta que tuvieras una gota de sangre judía en 5ª generación para que ya pudieras acabar perfectamente en Auschwitz. Pues bien, Gertrud, su padre, era judío, con lo cual, a ojos de los nazis, era una judía. Liko Amar, el violinista de ese cuarteto, que era húngaro, de ese cuarteto del que formó parte Hindemith durante años, también era judío. Y cuando Hindemith dejó el cuarteto Amar y formó un trío, lo formó con el violinista Simon Goldberg y el violonchelista Emanuel Feuermann, un trío de cuerda. Los apellidos bastan para saber que tanto Simon Goldberg como Emanuel Feuermann eran judíos también. Con lo cual, para el régimen nazi, el que se juntaba con judíos era como si fuera también judío, con lo cual tuvo grandes problemas. ¿Qué hizo Furtwängler? Lo defendió en este artículo que vemos aquí, Der Fall Hindemith, en el Deutsche Allgemeine Zeitung, aparecido el 25 de noviembre de 1934, lo cual provocó grandes tensiones entre Furtwängler y el régimen nazi. De hecho, Furtwängler dimitió, luego lo volvieron a pensar, porque el régimen no se podía permitir realmente prescindir de Furtwängler, y este es un tema largo que nos llevaría mucho tiempo intentar desentrañar. Lo que sí que está claro es que Goebbels, desde su Ministerio de Propaganda, pues utilizó todas las armas que tenía en su mano para atacar a Hindemith. Y aquí en este periódico, auspiciado por Goebbels, de Angriff, es decir, el ataque, la ofensiva, fíjense que dedica nada menos que todo el titular, el primer titular en grandes caracteres, en el que podemos leer por qué se dedican laureles anticipados, ese Vorschlussvorbeeren, a un músico oportunista como es Hindemith. Es decir, ¿por qué tiene éxito este músico que nosotros ni lo defendemos ni lo apoyamos? Y cuando llegó la infamante exposición en Entartete Musik, música degenerada,
que fue una secuela de la exposición Entartete Kunst, que se hizo en Múnich, esta se hizo en Düsseldorf, pues Hindemith formó, por supuesto, parte de ella. Ven que el cartel, que era este músico negro de labios prominentísimos y con una estrella de David, o sea, era negro y judío, ya no se podía ser nada. Y encima tocaba jazz, el saxofón, o sea, era ya el triple horror de los horrores. Y el organizador, que es este hombre que vemos aquí, Hans Severus Ziegler, el catálogo lo tituló Eine Abrechnung. Eine Abrechnung significa un ajuste de cuentas. Es decir, esta exposición era un ajuste de cuentas con lo que ellos llamaban los bolcheviques musicales, es decir, todo aquel que no compusiera música en la gran tradición, o que introdujera disonancias, o que tratara temas escabrosos, como esa ópera Santa Susana. La gran bestia negra, por supuesto, fue Arnold Schoenberg, porque era judío y porque encima creó un sistema nuevo, el dodecafonismo, que socavaba por completo todo lo que había sido la tradición musical occidental, con lo cual terrible. Otra bestia negra era Ernst Krenek, porque una ópera muy famosa en su momento, se llamaba Johnny spielt auf, el protagonista era un saxofonista negro también, por eso de ahí que lo utilizaran para esa imagen, y aquí aparecen cuadros de Klee, de Karl Hofer, en la que aparecen músicos tocando música ligera, música de jazz, que ellos detestaban. Esta es una foto de la exposición, aquí vemos Centrele Jazz Rhythmus, es decir, ritmos de jazz, eso prohibido, terrible. Kurt Weill también perseguidísimo por el régimen, y Paul Hindemith también fue acusado de atonal, de bolchevique musical por Goebbels, y entonces vio que su vida profesional en Alemania no iba a tener mucho recorrido, por lo cual decidió irse a Estados Unidos y estuvo exiliado en Estados Unidos hasta el año 53, y en el 53 volvió a Europa, pero decidió instalarse en Suiza, no en Alemania, en Blonay, y allí vivió hasta el año 63, que murió. En los tres casos, en Hindemith, en Bartók y en Janáček, voy a intentar concentrarme en una obra, un poco más, y la obra que he elegido para hablar de Hindemith no es quizá la más conocida, pero sí es, desde mi punto de vista, una de las más geniales, y además la he elegido porque sé que Andreu va a acabar este curso con una doble sesión dedicada a dos de nuestros, y lo digo en plural, poetas preferidos, que son Winston Hugh Oden y Rainer Maria Rilke. Y Hindemith compuso entre 1922 y 1923, compuso un ciclo de canciones a partir de una colección de poemas de Rainer Maria Rilke titulada Das Marienleben, es decir, La vida de María. Son unos poemas que acabó de escribir Rilke en el castillo de Duino, del que con certeza les hablará Andreu cuando hable aquí de Rilke. Y de hecho, a la vez que Rilke completó esta colección de 15 poemas, también escribió la primera de las famosas elegías a Duino, que me comentaba ahora Andreu antes de empezar, que acaba de terminar la traducción con Adam Kovačič, que han hecho una traducción a 4 manos. Ven que debajo aquí del título aparece una cita, bueno, aparecen 3 palabras en griego, Zahlen endozen echon, que se podría traducir algo así como tener una tormenta en el interior, es decir, en el interior del cuerpo, quizá haciendo referencia a la inspiración poética que invadió a Rilke en este castillo de Duino que se encuentra cerca de Trieste. Otro motivo fundamental por el que Hindemith decidió poner música a estos poemas de Rilke fue la contemplación de esta conocida como Virgen de Stupach, por el nombre de la localidad en cuya iglesia se encuentra, que es un cuadro precisamente de Matthias Grünewald, también el famoso autor del altar de Isenheim, que es el protagonista de esa ópera Matisse de Amala, que le causó tantos problemas en el año 34 a Hindemith y a Furtwängler con el régimen nazi. En 1923, cuando terminó de componer estas canciones, estas 15 canciones, escribió Hindemith a Willy Strecker, su editor en la editorial Schott de Maguncia, que fue su editorial durante toda su carrera profesional, y le escribe en esta carta: me gustan muchísimo estas piezas y me alegra mucho que me hayan salido tan bien.
Estoy seguro de que son hasta ahora lo mejor que he compuesto. Hindemith había compuesto bastante ya, ¿eh? Bueno, pues él afirma en 1923 que estas 15 canciones es lo mejor que ha compuesto hasta ese momento. Y acaba diciendo, y tampoco creo que recientemente se haya compuesto ningún ciclo de canciones de unas dimensiones diferentes. Es decir, que Hindemith valoraba extraordinariamente este Das Marienleben inspirado en poemas de Rainer Maria Rilke en los que se cuenta diversos episodios de la vida de María. En el Manual de Musicología de Hans Messmann de 1928 leemos a respecto de este Marienleben: todos aquellos que habían puesto anterior música a Rilke lo hicieron en el espíritu análogo del impresionismo. Buscaban reflejar los colores sutiles, tenues y la oscura resonancia de los poemas. De resultas de ello primaba la armonía, ya que se trata del símbolo expresivo más apropiado para el poeta impresionista. Hindemith se aproxima al material desde el lado contrario. No se sitúa como músico al lado del poeta, sino frente a él. Dobla la línea de estos poemas hacia arriba, en arcos oscilantes. Los transforma en el templo, confiriéndoles las tensiones y los vastos espacios interiores de la Iglesia que demanda su mundo sagrado. Y hay más. También abarca el contenido espiritual de los poemas. Si construye una pasacaglia a partir de la presentación de María en el templo, luego, una vez superada la contradicción de las superficies, la íntima relación entre palabra y música radica no en la estructura jerárquica de la chacona, que se arquea hacia arriba a intervalos regulares, sino también por encima de ella en el principio constructivo. La construcción de un poema así, a partir de la superficie de apoyo de una forma polifónica, toca el núcleo del poema más allá de todas las relaciones visibles. Músico y poeta se encuentran en una cima de intensa espiritualidad, fría abstracción y un diseño amplio y expansivo. Rilke jamás ha sido observado anteriormente desde este ángulo. No es un texto fácil, lo sé, pero quedémonos con lo esencial, y es que Hans Messmann se da cuenta de que Hindemith aborda la tarea de poner música a Rilke de manera diferente o como lo habían intentado todos anteriormente. Aquí ven el título de los 15 poemas de Rilke y las 15 canciones de Hindemith que recorren la vida de María desde su nacimiento, la primera canción, hasta 3 canciones, las 3 últimas, 13ª, 14ª y 15ª, dedicadas a la muerte de María. No es necesario que lea los títulos, fíjense únicamente que la primera en ser compuesta en nuestro año, 1922, el 27 de junio, la última el 4 de julio de 1923. No las compuso en orden, es decir, no compuso primero el nacimiento y la última, la tercera de las muertes de María, no, las compuso en el orden en el que él sintió la inspiración. Ven también que la 12ª, el consuelo de María con el resucitado, he añadido yo entre paréntesis intacta. Luego, un poco más adelante, explicaré por qué he escrito esto. Aquí tenemos en el catálogo manuscrito de Hindemith la fecha exacta en la que compuso cada canción. ¿Ven? Pietà, que hemos dicho que era la primera, 27 de junio, Arbon Josephs, el 29 de junio del 22, 30 de junio del 22, es decir, él iba apuntando qué día iba componiendo cada una de ellas, su opus 27, como ven ahí. Aquí viene una de las canciones, la presentación de María en el templo, y ven que está escrito en forma de pasacaglia. ¿Qué quiere decir eso? Esto es una forma barroca muy característica en la que hay un bajo que se mantiene inmutable, mientras que la parte de arriba va cambiando. Si se fijan, este diseño que ven aquí, a partir de aquí empieza otra vez. A partir de aquí empieza otra vez. No me puedo girar mucho porque si no la grabación se pierde mi sonido, pero bueno. Y precisamente Hindemith elige esta forma barroca de un bajo, unos cimientos inmutables y una parte superior que va cambiando para dar la idea de un templo, justamente, que es ese templo en el que se produce la presentación. Aquí, por ejemplo, en las bodas de Caná, ven que está escrito en forma de fugato, lo que hemos oído antes en Bach, pero fugato quiere decir una fuga un poco más pequeña.
Aquí, en la primera muerte de María, vemos también un basso ostinato, como está escrito aquí, es decir, un bajo que se va repitiendo una y otra vez, mientras que la segunda de las canciones sobre la muerte de María está escrita en forma de tema y variaciones. ¿Ven? Tema y variaciones. Y aunque no lo indique, aquí también hay un bajo ostinado, un basso ostinato. ¿Ven que esto es idéntico a esto? Es idéntico a esto, es decir, es una obra muy arquitectónica, con procedimientos técnicos normalmente heredados del barroco que Hindemith utiliza. Aquí ven la variación tercera, escrita en forma de canon, la cuarta también en forma de canon, es decir, también una imitación estricta entre las voces. Esta es la primera canción que me gustaría que escucharan, la titula Rilke y Hindemith, por supuesto, La desconfianza de José. Und der Engel sprach und gab sich Mühe an dem Mann, der seinen Geist embalte. Aber siehst du nicht an jeder Falte, dass sie kühn ist wie die Gottesfrüh? Doch der andere sah ihn finster an, murmelt nur, was hat sie so verwandelt? Doch da schrie der Engel, Zimmermann, merkst du's doch nicht, dass der Herrgott handelt? Weil du Bretter machst in deinem Stolze, willst du wirklich den zur Rede stellen, der bescheiden aus dem gleichen Holze lebt und treiben macht und knospen schnell. Er begriff, und wie jetzt dem Blicke recht erschrocken zu den Engeln war der fort, da schob seine dicke Mütze langsam an. Salvando las distancias, que son muchas, hay mucho del espíritu ese del ragtime que escuchábamos de la suite 1922. Y han visto que la voz casi parecía un instrumento más. No se detenía en ninguna palabra, en ninguna sílaba, iba casi también maquinalmente diciendo el texto del poema de Rilke. Recuerden esta última frase, Dan sang er Lob, literalmente, y luego él cantó una alabanza. Luego entenderán enseguida por qué. El mayor defensor que ha tenido Das Marienleben, el ciclo de Paul Hindemith, ha sido sin duda el que ven ahí, Glenn Gould, el iconoclasta, pianista canadiense, que la grabó y escribió sobre ella, como vamos a ver enseguida. Desgraciadamente la cantante con la que la grabó, con la que la vemos aquí, Roxolana Roslak, no es una cantante que está a la altura de la manera en que toca el piano. Y en la grabación cuando realizó esta grabación escribió también un texto extraordinario en el que dice lo siguiente. Bueno, antes tengo que explicar una cosa, que es también otro motivo adicional, aparte del guiño a la sesión que ya Andreu dedicará a Rilke al final de este curso, y es que este ciclo está compuesto entre 1922 y 1923, como hemos dicho, y el propio Hindemith consideró que era su mejor obra hasta la fecha. Pero luego, mucho más tarde, Hindemith reescribió casi por completo este ciclo, porque él mismo lo consideró probablemente demasiado vanguardista, demasiado hijo de ese momento, de esos años 20 en Alemania. Y entonces, por decirlo así, lo suavizó. Borró sus perfiles tan abruptos, tan marcados, y los dejó más difuminados. Por eso explico esto brevemente, aunque luego volveré sobre ello, para entender lo que dice aquí Glenn Gould. Dice, para la relación entre los dos Marienleben, es decir, la versión de 1923, la versión de 1948, no es decididamente la que hay entre un primer borrador y un segundo borrador.
A pesar de la enorme cantidad de material reprocesado, la reproducción intacta de una canción, a la que ya me he referido antes, el consuelo de María con el resucitado, y la inclusión de otra, Pietà, que escucharemos ahora, que se jacta de tener tan pocas alteraciones, que tiene tan pocas alteraciones que realmente no tiene ninguna importancia, las dos versiones nacen de dos conceptos compositivos muy diferentes. El primer, Marienleben, deriva de la juventud de Hindemith, de una época en la que el cambio estaba en el aire, la tonalidad en el proceso de una expansión que amenazaba con su desintegración. Y cuando el por entonces Hindemith, de 27 años, era la punta de lanza de un resurgimiento contrapuntístico, Passacaglia, Fugato, Canon, como acabamos de ver, cuya intención era reforzar los cimientos de la armonía tonal que estaban a punto de verse inundados por el dodecafonismo. Es una obra de una espontaneidad contagiosa, de una intuición divina, en la que se sienten que existen conexiones mucho antes de que una exégesis pueda confirmar su presencia. El segundo Marienleben, el revisado, el de 1948, es la consumación de la búsqueda de Hindemith durante toda su vida para conseguir una coherencia sistemática, un producto fruto de una intensa especulación, de un cálculo exhaustivo y de una reflexiva consideración del material vocal e instrumental que participa, o sea, que he utilizado en esa obra. Vamos a escucharlo, cosas diferentes, pero que tienen cierta relación con esto, al propio Glenn Gould. He hecho yo los subtítulos para que puedan entenderlo. Habla muy deprisa, porque el cerebro de Glenn Gould iba muy deprisa, era extraordinariamente inteligente y articulaba muy bien su discurso, pero a toda velocidad, como van a ver enseguida. Bueno, etcétera. Los dos de memoria, ¿eh? No es ninguna tontería hacer esta música de memoria. Como habrán deducido por lo que ha dicho, si les ha dado tiempo a leer todos los subtítulos, evidentemente esta era la primera versión, es decir, la versión del 23, la que hemos escuchado anteriormente. Y también espero que no les haya pasado inadvertido lo que dice Gould en un momento, que es quizás el más grande ciclo de canciones de la historia. Así lo consideraba él, o sea, ese estatus le concedía. Hindemith, posteriormente, aparte de revisar drásticamente todas las canciones, también decidió orquestar 6. Y las 6 que orquestó lo hizo ya con la nueva versión. Y fíjense qué diferencia tan enorme, no solo porque ahora escuchamos una orquesta en vez de un piano, sino fíjense qué diferente suena la canción en la versión revisada. Und der Engel sprach und gab sich Mühe an dem Mann, der seine Fäuste ballte. Aber siehst du nicht an jeder Falte, dass sie kühl ist wie die Gottesfrüh? Doch der andere sah ihn finster an, murmelt nur, was hat sie so verwandelt? Doch da schrie der Engel, Zimmermann, merkst du's noch nicht, dass der Herrgott handelt? Weil du Bretter machst in deinem Stolze, willst du wirklich den zur Rede stellen, der bescheiden aus dem weichen Holze lauter Träume macht und begriff,
es casi otra canción. No sé si se han fijado, pero aquí justo al final de la tercera estrofa, esas notas largas que hacía la soprano y esa pausa y cómo toca la orquesta no tenía nada que ver con la de la versión de 1923. En ese mismo ensayo de Glenn Gould, voy a leer este breve fragmento, dice: con motivo de su publicación en 1948, el compositor preparó un ensayo suplementario en el que expresó su no inesperada preferencia por la versión posterior. A Gould le gusta la anterior. El ensayo está brillantemente escrito, tensamente argumentado. De hecho, es uno de los mejores no pequeños esfuerzos literarios de Hindemith, y además de la inclusión de algunos astutos comentarios, sagaces comentarios sobre la escena musical entonces actual, se leen ahora como si se hubieran escrito ayer, y una vívida educación del clima compositivo de los años 20, en el que fue concebido inicialmente Das Marienleben, ofrece algunas ideas penetrantes, musicales y teológicas. Más relevante es el hecho de que Hindemith anuncia lo que para él es la inherente superioridad de la segunda versión, delineando los siguientes temas principales. Uno, que el ciclo en su forma original estaba concebido ingratamente para la voz. Esto lo hemos visto. Está escrito para la voz como si fuera un instrumento, pero la voz humana no puede o no debería utilizarse como un instrumento. Y Hindemith lo utiliza mecánicamente casi como un instrumento, lo cual no es nada fácil. Segundo, que carecía de coherencia dramática. Y tercero, que la nueva versión incorpora relaciones motívicas y armónicas dignas de su complejo tema teológico, etc. Es decir, que Hindemith defiende su segunda versión, no se arrepiente, pero difumina la radicalidad de su juventud, mientras que a Glenn Gould le gusta mucho más la primera. Por eso es posible escuchar Das Marienleben tanto en la versión del 23 como en la versión del 48. A mí me gusta mucho más también la del 23. Aquí en el catálogo manuscrito que tenía de sus obras vemos cómo indica Hindemith justamente prólogo para la nueva edición de Das Marienleben, y está fechado en 1948, que es cuando apareció esta edición que ven aquí, en el año 48, la nueva edición. Esta es la partitura actual, que es la que yo tengo, y fíjense en la versión moderna, qué nitidez absoluta de escritura por parte de Hindemith. Y ese largo ensayo, prólogo, al que se refería Glenn Gould, para que vean que no nos engañaba, es así de largo. Es muy interesante, pero lo único que voy a traducir es este pequeño párrafo. La fuerte impresión que causó ya la primera interpretación de Das Marienleben en 1923 en el público, yo no había esperado nada en absoluto, me hizo cobrar conciencia por primera vez en mi existencia musical de los imperativos éticos de la música y de las obligaciones morales del músico. A pesar de que yo había dado lo mejor de mí con la vida de María, ese lo mejor no era aún lo suficientemente bueno, a pesar de todas mis buenas intenciones, como para permitirme dejarlo a un lado de una vez para siempre como completado con éxito. Es decir, Hindemith lo que hace es justificar por qué ha hecho una segunda versión. Lo hace muy inteligentemente, con gran profusión de detalles. Un par de ejemplos de cómo suena una en una versión y en otra. 1923, la canción de la Anunciación de María. 1923. ...1948, exactamente las mismas palabras, los mismos versos.
casi se podría decir aquello de que cualquier parecido es pura coincidencia. Es que es todo diferente, la parte vocal y la parte pianística, no tiene nada que ver. Otro breve ejemplo, la canción del anuncio a los pastores del nacimiento de Jesús. Ven que la voz es como un instrumento. 48. Otra música. Hay que valorar también el esfuerzo de Hindemith de, habiendo compuesto una obra maestra, darle la vuelta por completo. Esto es interesante también en el tema que estamos hablando de las vanguardias. O sea, para Hindemith en 1948 esta obra tan vanguardista en su momento ya no le resultaba aceptable, no era acorde con su nueva manera de componer y por eso la rehizo. Es un caso realmente único en la historia de la música, de alguien, porque todos los compositores han revisado sus obras, pero de una manera tan drástica, tan exhaustiva como hizo Hindemith con Das Marienleben, realmente es un caso extraordinario y por eso me parecía que era bueno elegirlo. Ahora pensaba que escucháramos esta otra canción, que es El descanso en la huida a Egipto. No lo vamos a poder hacer, desgraciadamente, lo saltamos. Lo íbamos a escuchar también en la versión orquestal y me hubiera gustado también acabar con Pietà, que es una canción mucho más intimista porque refleja pues, la Virgen casi como una estatua, como una Pietà en la tradición renacentista, con el cadáver de Cristo sobre su regazo, pero tampoco lo voy a hacer porque si no solo voy a hablar de Hindemith y ustedes estarán esperando que diga algo de Bartók y de Janáček y mi intención también es hacerlo. Solo vamos a acabar con este ejemplo de la segunda de las muertes de María, que está escrito en forma de variaciones. ¿Se acuerdan que les he dicho que memorizaran ese Dan, Zang, Ea, Lob? Es decir, y cantó una alabanza. Pues Hindemith, cuando acabó de componer toda la obra, cita a Rilke como diciendo, y cantó una alabanza también como un síntoma de que le costó realmente mucho componer estas canciones. Vamos a escuchar solo esta pequeña página, que es poquísimo. Está la traducción ahí a la derecha. Y aquí ya por fin pudo escribir final. Paul Hindemith, Berlín, Frankfurt, 4 de julio de 1923, y cantó una alabanza por haber sido capaz de culminar la gesta tan extraordinaria de poner música a estos 15 poemas de Rainer Maria Rilke. La versión que hemos escuchado de esa primera versión es esta, por si a alguien le interesa escucharla, lo recomiendo. Y la que hemos escuchado orquestal es esta otra, solo son 6 canciones, que son las 6 únicas que orquestó Paul Hindemith y que son, insisto, de la segunda versión de la de 1948. Por último, me van a permitir que le recomiende encarecidamente la lectura de este librito de Paul Hindemith, Johann Sebastian Bach, una herencia obligatoria. Esto es un texto de una conferencia que dio Hindemith sobre Bach en 1950 en Hamburgo, que traduje hace años y que el año pasado una pequeña editorial de Madrid, que se llama Tres Hermanas, ha decidido reeditar, porque la primera edición nunca fue comercial, se entregaba a los asistentes a un ciclo en la Auditorio Nacional en Madrid, pero esta versión sí que es comercial y es un texto, es un librito de nada, tiene un prólogo largo mío y es una maravilla, muy recomendable. Aquí en esta foto en Egipto vemos a Paul Hindemith, a su mujer Gertrude y aquí a la derecha a Béla Bartók. Es una foto perfecta de transición. Aquí los vemos juntos, de nuevo Gertrude, de nuevo Paul Hindemith y aquí Bartók justo a su lado. Aquí ven una foto de Bartók.
ese compositor nacido en lo que entonces era Hungría, lo que ahora es Rumanía, y una de sus primeras composiciones que se hicieron famosas es este Allegro bárbaro que vemos aquí con ese título tan llamativo y que ahora comentaré brevemente y que vamos a escuchar al menos un poquito. Etcétera. Esta es una obra que quizás hayan oído tocar de una manera mucho más salvaje, por decirlo así, pero esto que acabamos de escuchar hay que darle un valor especial. ¿Por qué? Porque el que tocaba era Béla Bartók. Porque ese título Allegro bárbaro no hace tanto referencia, o no hay que tomarlo literalmente como que hay que tocarlo de una manera bárbara, sino que es más bien un título paródico, porque cuando Bartók y otros compositores jóvenes entonces húngaros dieron un concierto en París, la crítica los llamó los jóvenes bárbaros húngaros y por eso tituló Bartók este Allegro como Allegro bárbaro, porque lo habían llamado bárbaro y él utilizó bárbaro para calificar este Allegro. Aquí vemos una carta dirigida en 1922, una vez más, a Philip Heseltine, un compositor y crítico inglés conocido a veces con el sobrenombre de Peter Warlock, de resultas de un viaje que realizó Bartók a Inglaterra justamente en ese año. Y Philip Heseltine, o Peter Warlock, su seudónimo artístico, fue el director de esta revista The Sackbut. Y en el segundo número, en 1921, pocos meses antes de esa carta que acabamos de ver, escrita por Bartók, Bartók firmaba este artículo titulado La relación de la canción folclórica con el desarrollo de la música culta, de la música clásica de nuestro tiempo. Y es interesante leer este pequeño párrafo. La música campesina, en el estricto sentido de la palabra, debe considerarse como un fenómeno natural. Las formas en las que se manifiesta se deben al poder instintivo de transformación de una comunidad enteramente desprovista de erudición. Es un fenómeno tan natural como lo son, por ejemplo, las diversas manifestaciones de la naturaleza en la fauna y la flora. En consecuencia, posee en sus partes individuales una absoluta perfección artística, una perfección en formas miniaturísticas que, podría decirse, es igual a la perfección de una obra maestra musical de las mayores proporciones. Es el modelo clásico de cómo expresar una idea musicalmente de la forma más concisa, con la mayor sencillez de medios, con frescura y con vida, brevemente, pero al mismo tiempo perfectamente y propiamente proporcionada. Resulta un hecho notable que la perfección artística solo pueda conseguirse por medio de uno de los dos extremos. Por un lado, por el pueblo campesino, que forma parte de un colectivo, completamente desprovisto de la cultura del habitante de una ciudad. Y, por el otro lado, por el poder creativo de un genio individual. ¿Por qué he elegido esta cita? Porque ¿cuál es el medio que propugnó y que practicó Béla Bartók para abrir una vía hacia la modernidad en la música del primer tercio del siglo XX? Pues fue justamente por medio de la música folclórica, de la música popular, de la música que hacían los campesinos y que ellos tocaban y cantaban sin saber quién la había compuesto y que habían aprendido de su padre o de su madre o de su abuela o de su abuelo, de la vecina o de un tío, es decir, lo que es la música popular. Esa es la fuente fundamental de la que se valió Bartók para llegar a la modernidad. Bartók compuso 6 cuartetos de cuerda. Los cuartetos de cuerda se habían convertido desde el nacimiento del género con Haydn y Mozart y sobre todo con los cuartetos de Beethoven, de los que hablamos el año pasado, en, digamos, la máxima expresión de concentración musical y de pensamiento musical íntimo. ¿Qué sucedió a lo largo del siglo XIX? Que ningún compositor, realmente ningún compositor, fue capaz
de coger ese testigo, es decir, de llevar el género del cuarteto de cuerda más allá del abismo en el que lo había depositado Beethoven. Ni los cuartetos de Brahms, ni los de Schumann, ni los de Mendelssohn, ni cualesquiera en los que pensemos, siendo todos obras buenísimas, nadie lo discute, llegan más allá o forman un corpus con la entidad, con la capacidad de profundización y de evolución que había mostrado Beethoven a lo largo de sus 16 cuartetos de cuerda. ¿Quién es el primer compositor que lo consigue? Béla Bartók. Aquí ven ustedes las fechas de composición de sus 6 cuartetos de cuerda. Vamos a escuchar un par de ejemplos del cuarteto número 4 y me gustaría escuchar un poco del número 3, pero no sé si va a merecer la pena, porque entonces eso va a ser a costa de Janáček y no me gustaría, pero pues sí que vamos a escuchar, por ejemplo, los ejemplos que traía preparados del cuarteto número 4. Ya han visto aquí que hay un movimiento, el cuarto movimiento del cuarteto número 4. Bueno, ven que estos dos cuartetos, por centrarnos en ellos, tienen una estructura completamente diferente. El tercer cuarteto tiene lo que llama Bartók una prima parte, en un tempo moderado, una segunda parte, en un tempo mucho más rápido, allegro, luego lo que él llama una ricapitulazione de la prima parte, una reexposición de la primera parte mucho más breve, y luego una coda que en realidad toma su material de la segunda parte, es decir, dos partes con dos pequeñas secuelas, por así decirlo. El cuarteto número 4, en cambio, tiene una forma que a Bartók le gustaba mucho, que es una forma de palíndromo, es decir, es una forma especular en la que el eje es el centro y los extremos se reflejan entre sí. Es decir, los allegro, allegro molto, prestissimo con sordino, allegretto pizzicato y non troppo lento, un movimiento lento justo en el centro. El segundo movimiento se vale de la sordina. La sordina es esa piececita que se pone, en el caso de los instrumentos de cuerda, encima del puente para amortiguar las vibraciones y que el instrumento tenga muchos menos armónicos y suene mucho menos. Es decir, es lo que uno se pone en casa para no molestar al vecino, porque así el instrumento suena muchísimo menos. Y a sordinas tienen todos los instrumentos. Es como pisar el pedal izquierdo del piano para amortiguar y que suene solo una cuerda en vez de 3. Pues bien, hasta donde yo sé, este cuarto movimiento, allegretto pizzicato, era la primera vez que se componía un movimiento de un cuarteto de cuerda íntegramente en pizzicato. El arco, los 4 instrumentistas, 2 violines, viola, violonchelo, lo han dejado a un lado y están pulsando las cuerdas de sus instrumentos como se pulsan las cuerdas de una guitarra. Eso es pizzicato, pellizcar, pellizcar. A veces, como ven aquí por ejemplo, hay que pellizcar 3 cuerdas a la vez, no solo una. Esto es un acorde y entonces hay que pulsar con 3 dedos las 3 cuerdas. Y Bartók se inventó un nuevo tipo de pizzicato que decidió indicar con este símbolo, es decir, una especie de cerito del que sale un palito hacia arriba, que desde entonces se conoce como el pizzicato Bartók. ¿En qué consiste el pizzicato Bartók? El pizzicato Bartók consiste en que no solo se pulsa la cuerda, como si fuera, ya he dicho antes, la cuerda de una guitarra, sino que se pulsa y se tira de ella hacia arriba con fuerza, de manera que en el descenso la cuerda rebota contra el diapasón. Es decir, no solo pulsamos, sino que pulsamos y provocamos una percusión de la cuerda contra el mástil. Por eso, ahora cuando lo escuchen, van a escuchar que hay pizzicatos que no suenan solo como una guitarra, sino que suenan como una guitarra más un instrumento de percusión. Y se produce porque la cuerda metálica rebota, insisto, contra el diapasón y produce ese sonido percutivo. ¿Ven? Eso es pellizco y percusión contra...
mención de Béla Bartók, y lo más importante no es el pizzicato ni el pizzicato Bartók, sino que vean que el elemento fundamental de esta música es siempre el ritmo, y que es un ritmo que nos suena siempre a música popular trascendida, por supuesto, pero ritmos de música popular. El siguiente objetivo era haber visto, porque lo íbamos a haber visto, tocar la prima parte del tercer cuarteto de cuerda, pero desgraciadamente no lo podemos hacer, para que se familiarizaran con el sonido de Bartók. Si hubiera que elegir un único adjetivo para definir a Bartók como persona, sin duda ese adjetivo tendría que ser la palabra íntegro. Era una persona de una integridad absoluta. Cuando él vio que los nazis iban a acabar con la vieja Europa que él había conocido como pocos, porque Bartók, aparte de ser compositor, también fue un etnomusicólogo. Es decir, fue una persona que recorrió los pueblos de Rumanía, de Eslovaquia, de Turquía, del norte de África, escuchaba música, la grababa y la transcribía. Es decir, conoció la música popular de primera mano, se pateó los pueblos de toda Centro Europa, con lo cual él sabía lo que era Centro Europa mucho mejor que alguien que ha vivido en Viena y no se ha movido allí, o que ha vivido en Berlín, o que ha vivido en Frankfurt, o que ha nacido en Hanau, como Paul Hindemith. No, él se recorrió los pueblos. Y cuando la llegada del nazismo, él vio, sobre todo cuando el Anschluss, cuando la anexión de Austria en el 38, que aquello era el principio de la catástrofe, Bartók se dio cuenta que no podía seguir allí. Aunque él no era judío, él no podía seguir en una Europa que sabía que los nazis iban a destruir. Con lo cual se fue a Estados Unidos, con lo opuesto, como quien dice. Allí enfermó de leucemia y murió en la más absoluta miseria. Y como un ejemplo significativo de esa integridad que les he comentado, una de sus últimas composiciones, extraordinaria, es su sonata para violín solo. Podríamos decir, sin riesgo a equivocarnos, que entre las sonatas y partitas para violín solo de Bach, 1721, y la sonata para violín solo de Bartók, 1944-45, no hay nada. No hay nada. O sea, hay algo para violín solo, pero no es nada. O sea, el siguiente eslabón, después de Bach, es justamente Béla Bartók. Pues bien, esta sonata se la encargó Yehudi Menuhin porque sabía que estaba en la miseria más absoluta en Nueva York, que no tenía dinero, que no podía comer. Y entonces Menuhin, y esto me lo contó él a mí, además, Menuhin hace muchos años, además aquí en Barcelona, en los años 80, me contó Menuhin que él le pagó el encargo de la sonata antes de que la tuviera compuesta para que tuviera dinero, y me suena de memoria que eran $1.000 de la época. Pues bien, ¿saben lo que hizo Bartók con el cheque de los $1.000? Lo guardó en un cajón y hasta que no terminó de componer la última nota no lo cobró, porque pensaba que era inmoral, por supuesto, cobrar un dinero por algo que no había hecho todavía, a pesar de que, insisto, tenía una leucemia terrible y no tenía de qué vivir. Bueno, integridad personal máxima. Y luego, como músico, podríamos estar horas hablando de sus maravillas. He hablado antes de las óperas expresionistas de Paul Hindemith. La única ópera de Béla Bartók, El castillo de Barba Azul, es otro milagro del expresionismo. Una ópera con solo dos protagonistas, Barba Azul y Judith, basado en la famosa historia de Barba Azul y las mujeres que tiene muertas, escondidas en una habitación que es la que Judith se empeña en ver. Un exceso de curiosidad le lleva también a su propia muerte. Pero bueno, luego tiene la música para cuerda, percusión y celesta, el concierto para orquesta, que es una obra ya de los años de América, por supuesto, los 6 cuartetos, sus obras didácticas, el microcosmos para empezar a aprender el piano. Y siempre, en todas partes, está la sombra de la música, la sombra o la luz de la música popular que él estudió de primerísima mano en toda Centro Europa. El ejemplo de Janáček, nuestro tercer y último protagonista de la tarde, es completamente diferente. Hindemith, digamos, llega a la modernidad por medio de la transgresión de las formas clásicas, aunque, como hemos visto en Das Marienleben, luego, por así decirlo, entra otra vez en el redil. Bartók, no lo voy a repetir, ya lo acabo de decir. Janáček, en cambio, ¿por qué es interesante? Es interesante porque Janáček ni imita a nadie, ni nadie fue capaz de imitarlo a él. Es un islote de modernidad con el agravante de que alcanzó su lenguaje muy tarde y la fama le llegó prácticamente en su vejez, como comentaré ahora. Por enlazar con Bartók, Janáček compuso 2 cuartetos de cuerda. Uno, el primero, 1923,
ese año arriba abajo, alrededor del cual está girando toda la tarde, y otro del año de su muerte, 1928. Los dos tienen un título, el primero se llama Sonata Kreutzer, no por la novena sonata de Beethoven, sino por el relato de Tolstoy, inspirado justamente en la sonata a Kreutzer de Beethoven. Es un relato sobre los celos entre un matrimonio y Tolstoy, que pensaba que el matrimonio era el fin de cualquier pareja. Y el segundo cuarteto se llama Cartas íntimas, por lo que vamos a comentar enseguida. Aquí iba a poner muchos ejemplos, pero no voy a poner casi. Vamos a escuchar solo el comienzo del primer cuarteto de cuerda para que oigan música de Janáček. Este diseño, una cuarta y luego una segunda, está sonando constantemente durante toda la obra. Pero la manera instrumental de escribir de Janáček es realmente única y se basa casi siempre en la repetición de pequeñas células que no cesan de sonar. Un tipo de composición que no tiene, insisto, ni antecedentes ni consecuentes. No es minimalista, como son los minimalistas que repiten un patrón incansablemente. No. Janáček hace otra cosa diferente que es muy difícil de descubrir, salvo escuchando ejemplos. Vamos a escuchar, por ejemplo, el principio de este. Fíjese, esto está indicado que se tiene que tocar sul ponticello, que es un tipo de efecto que le gustaba mucho a Janáček. Sul ponticello quiere decir que el arco frota las cuerdas pegadas al puente, que es un punto donde suena borroso, suena confuso, no suena el sonido abierto, lleno de armónicos, sino que suena comprimido, diferente. Es que es tan pianísimo que casi ni se escucha. Bueno, etcétera. Me han dicho que tengo que terminar a las 8 y voy a terminar a las 8. Caiga quien caiga. Voy a pasar esto porque quiero, si no lo saben, porque este es el cuarteto Cartas íntimas. Ahora explicaré enseguida el motivo. Estos son todos los ejemplos que íbamos a escuchar y que no vamos a poder escuchar. Los saltamos. Aquí llegamos a la firma de Leos Janáček y aquí tenemos la lista de las óperas que compuso Janáček. Janáček, casi me atrevería a decir que es el más grande operista del siglo XX. Así, lo digo directamente. Que venga alguien y que lo rebata. Es casi imposible componer una serie de óperas tan extraordinarias y tan diferentes unas de otras como las que compuso Janáček. Aquí simplemente ven los títulos, los años, el lugar donde se estrenaron. Janáček ya dijo que era moravo. Él vivió prácticamente toda su vida estos son los títulos de las óperas en checo, con caligrafía de Janáček. Este es el estreno de Katia Kabanova, que es de la que yo pensaba escuchar varios ejemplos y que no lo vamos a poder hacer, desgraciadamente. Yo no sé por qué hablo tanto al principio y luego al final siempre tengo que correr. Esto vamos a centrarnos aquí mínimamente en el poquito tiempo que tenemos. Ven que Janáček nace en 1854 en una localidad morava, en Ucbaldi, y tiene pues una educación. Estudia en un monasterio agustino, estudia órgano, estudia también fuera, en Leipzig y en Viena, se casa, lo nombran director de la escuela de órgano, nacen sus hijos Olga y Vladimir. Janáček era un rusófilo empedernido, ya he dicho que el primer cuarteto está inspirado en un relato de Tolstoy y llamó a sus hijos con dos nombres muy rusos, Olga y Vladimir, y como ven, luego murieron. Vladimir murió a los 2 años y lo que fue un mazazo para Janáček y para su mujer fue la muerte de su hija Olga a los 21 años. Y ven que Jenufa se estrena en 1904 en Brno, con un gran éxito. Janáček tiene 50 años, pero no deja de ser un estreno de una ópera en un teatro de provincias que no tiene absolutamente ninguna repercusión. Luego se estrena en Praga, lo cual ya sirve en el año 16, lo cual ya sirve para que Praga, que es una ciudad mucho más importante, lo descubra la editorial Universal de Viena, que es la editorial de Schönberg, de Berg, de
de Webern, es decir, la editorial de la Segunda Escuela de Viena. Eso significa difusión de la música de Janáček. Y eso provoca que 2 años después, en el 18, se estrene Jenufa, que es una ópera de 1904, 14 años después se estrena en la Staatsoper de Viena. Y esto supone la consagración internacional de Janáček. Y el año anterior, ahí lo ven, en 1917, conoce en una localidad famosa por sus aguas termales, Luhačovice, a Kamila Stoslova, que es una mujer 38 años más joven que él, que está casada, que tiene 2 hijos y que está enamorada de su marido. Se dan todas estas circunstancias. Janáček se enamora perdidamente de ella, perdidamente, y le escribe 743 cartas que se han conservado. Probablemente algunas están destruidas. De ellas conservamos muchas menos porque Janáček destruyó muchas de las cartas de ella para no ponerla, si se descubrían, en una situación incómoda, porque ella siempre fue una mujer casada y nunca dejó a su marido para irse con Janáček ni nada parecido. Y fue el amor volcánico, incondicional, absoluto, que Janáček sintió por esta mujer 38 años más joven que él, la que sirvió de inspiración absoluta para toda la música que compuso a partir de entonces, que son una obra tras otra, instrumentales, vocales, óperas, obras maestras absolutas, totales y absolutas. ¿Por qué se llama el segundo cuarteto Cartas íntimas? Porque se refiere a estas cartas. No son cartas sexuales ni procaces, no, son cartas de amor que uno escribe a su musa, que sabe que es una musa inalcanzable, con toda certeza nunca consumaron su relación, fue siempre platónica, a distancia, vivían en ciudades diferentes, pero cuando murió Janáček, murió después de hacer una excursión con ella, y quien estaba al borde de su cama en el hospital en el que murió de una neumonía era Kamila, no su mujer. Como ven, Kamila le sobrevivió 7 años, murió en el 35, y en el 38 murió su mujer Zdenka, de la que nunca se separó tampoco. Y de manera póstuma, en el año 30 se estrenó la última ópera de Janáček, Desde la Casa de los Muertos, que está basada en el relato homónimo de Fyodor Dostoyevsky. ¿Qué hace única las óperas de Janáček? Pues que los personajes cantan exactamente igual que hablan. ¿Por qué? Porque Janáček iba por la calle con una libreta apuntando la música de las frases que escuchaba. Yo estoy hablando ahora con música, yo no estoy hablando en un tono plano diciendo todo exactamente con la misma nota, estoy haciendo subidas y bajadas. Y entonces Janáček escuchaba una frase por la calle y dibujaba la entonación y apuntaba la fecha y el lugar. Aquí vemos Brno, 25 de enero de 1925. O en esta otra, en Brno también, su ciudad, 4 de febrero de 1926. Hace años, en el año 98, publiqué un artículo sobre esto con un título tomado de Elias Canetti, de una colección de 50 retratos de carácter de Canetti que se llama El testigo oidor, porque lo que hacía Canetti era eso, lo que hacía Janáček era eso, oír cómo hablaba la gente y luego hacía cantar exactamente así a los personajes de sus óperas. Aquí vemos el Luhačovice, donde se conocieron a la pareja, ven que ninguno de los dos era un Adonis, precisamente, ni Janáček ni Kamila, y fíjense en esta foto, que es lo más parecido a una foto de boda, ¿no? Parece una foto de boda total, pero es una foto, fíjense la cara de arrobamiento que tenía él con su amada y la cara de felicidad de ella. Un ejemplo de una carta: ya no habrá más días fríos este invierno, las prímulas están floreciendo ahora por tercera vez este invierno, los días vuelven a alargarse y con ellos las dichas de la vida. He puesto mi primera ópera en orden, escrita hace 31 años, ahora no tengo nada que hacer hasta que vuelva a ocurrírseme algo. Acaba de llegar el teatro, bueno, vamos a leer la tercera mejor. He empezado a escribir una nueva ópera, su personaje principal es una mujer dulce por naturaleza, se encoge con solo pensar en la idea de hacer daño, de la maldad. Una leve brisa se la llevaría, por no hablar de la tormenta que está fraguándose por encima de ella. Esta es justamente Katia Kabanova, la ópera de la que hubiera querido escuchar varios ejemplos y que no vamos a escuchar, pero voy a acabar simplemente para que vean hasta qué punto llegaba, y además así cerramos con el principio, llegaba la pasión de Janáček por esta mujer. Ven aquí en la instrumentación, pues aquí
Ven, por ejemplo, flauta, corno inglés, clarinete, arpa, violines primero y segundo, y ven aquí que está escrito VA.D''AM, que quiere decir viola d'amore, justamente ese instrumento que hemos visto antes que tocaba Paul Hindemith. Aquí lo ven, ese instrumento que ven que tiene tantas clavijas. ¿Y por qué tiene tantas clavijas? Porque tiene unas cuerdas que pasan por encima del puente y unas cuerdas que pasan por entre el puente y que suenan por simpatía. Es decir, el violista d'amore solo pisa las cuerdas que van por arriba y las que están por abajo, al vibrarlas de arriba, vibran por simpatía. ¿Ven? Aquí se ve, por ejemplo, otro ejemplo. Y normalmente la viola d'amore, por el nombre que tiene, en la voluta, es decir, en la parte alta del clavijero, que como en las violas da gamba hay una imagen tallada en madera, la imagen siempre es un cupido. Es un cupido, es una forma de cupido con los ojos vendados, como ven en estas volutas. Lo curioso, y hubiéramos podido escuchar si hubiéramos tenido las 3 horas y media aquellas que duró lo de los cuartetos de Beethoven, pero no se preocupen porque son las 8 y voy a acabar ahora mismo. Lo curioso es que en todos los pasajes de Katia Kabanova en los que Janáček utiliza la viola d'amore, nunca se escucha. ¿Por qué? Porque no puede competir con el resto de la orquesta. La viola d'amore suena muy poquito y entonces no puede competir con el resto de la orquesta, excepto en un momento dado en el que Janáček le concede un solo que se escucha perfectamente, un solo muy breve que se escucha perfectamente. Ahí se escucha a la viola d'amore. Pero para Janáček, que la viola d'amore estuviera ahí, aunque no sonara, y por supuesto es la encarnación de Katia Kabanova, que a su vez es la encarnación de Kamila Stoslova, tenía una importancia simbólica fundamental. Por eso está la viola d'amore introducida en la orquestación de Katia Kabanova. Lanzo aquí el reto a mi amigo Andreu de que algún día podamos recompensar lo que no he hecho hoy y podamos hablar a estas personas tan amables y tan pacientes de esta obra maestra emocionante hasta el extremo que es Katia Kabanova. Muchas gracias por su atención.